Nuevamente hemos traído al evento insignia de la Fiscalía General de la República un tema en el cual hoy incluso ni la jurisprudencia de los países que la están implementando existe unanimidad y hay diferentes posturas al respecto, y es considerar que si de determinadas actividades lícitas se puede constituir un delito de lavado de activos. Para entrar a analizar esta temática es necesario partir diciendo que se ha llegado a considerar que la utilización del término o de la terminología para la denominación del delito de lavado de activos no obedece a criterios estrictamente jurídicos, sino a neologismos empleados, o sea, esas expresiones que han sido acogidas de palabras extranjeras. Otra cuestión que suscita una polémica dentro de los penalistas fundamentalmente es la utilización como sinónimos de los términos lavado de activos y lavado de dinero. Y esto se ha manifestado tanto en la doctrina como incluso en los instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, si analizamos qué es dinero, es ese caudal, es ese capital que perfectamente queda enmarcado dentro del activo y por lo tanto podemos afirmar que estamos en una relación de género y especie. Si tenemos en cuenta que de la Convención de las Naciones Unidas del año 1988 se ha considerado que activo no es más que aquel bien mueble, inmueble, tangible, intangible, corpóreo o incorpóreo, o incluso ese instrumento jurídico o documento que acredite la relación o el derecho que se tiene con ese bien. Otra de las cuestiones que se analizan en la doctrina es que el término utilizado como activo ha tenido un carácter extensionista y ha tenido un carácter extensionista porque se ha querido incluir cualquier beneficio económico que nazca del objeto del delito para evitar lagunas legislativas, y es aquí donde viene hoy la problemática de hace algunos años, y es que los tribunales alemanes tienen dos posturas diferentes en cuanto a la valoración si de los honorarios profesionales de un abogado puede constituirse un delito de lavado de activos, cuando todos sabemos que los honorarios profesionales es una actividad lícita. Bueno, las motivaciones que han guiado al legislador para la punición de este delito de lavado de activos a los abogados por el cobro de honorarios o incluso por el asesoramiento ha sido de que si no se puede juzgar o penalizar esa principal figura de la cual se derivan esas grandes sumas de dinero, al menos hay que penalizar entonces a esas conductas consideradas como delictivas que conectan entonces con el beneficio de esas grandes sumas sucias de dinero. ¿Para qué? Bueno, para dos cosas fundamentales: aislar económicamente al sujeto comisor del hecho, y segundo, es que se le deja patentizado al sujeto que no va a lograr el propósito que perseguía, que es el disfrute de ese dinero sucio. Los tribunales alemanes han partido entonces de dos criterios a partir de ¿qué pasa entonces cuando un abogado está representando a un sujeto que está siendo procesado por un delito de lavado de activos? Bueno, hay una primera postura que dice que ese sujeto, como forma parte de la vida económica de un Estado, perfectamente puede ser sancionado por un delito de lavado de activos. Y el fundamento parte de un análisis subjetivo. ¿Por qué de un análisis subjetivo? Porque si usted en el momento del cobro de los honorarios o del anticipo del cobro de estos honorarios, usted tiene el pleno conocimiento de la procedencia ilícita de ese dinero, no lo puede aceptar. Y si lo acepta, entonces usted puede ser sancionado por un delito de lavado de activos. Y hay otra postura que dice, no, cuidado, hay un riesgo, y el riesgo parte de la el libre ejercicio de la abogacía y la efectividad de la defensa. Por lo tanto, limitemos la aplicación de este tipo penal porque evidentemente en estos casos hay una ponderación, primero, de los fines del delito que pretende cumplir
con los derechos en conflicto. ¿Cuál es el fundamento de esta segunda postura? Bueno, porque existe una colisión entre la voluntad de los estados de aislar económicamente a ese sujeto comisor del ilícito y, por otro lado, los derechos fundamentales que se vulneran con la aplicación de la política de aislamiento. O sea, yo o ese sujeto comisor tiene el derecho fundamental de escoger un abogado de su confianza, y por otro lado está el libre ejercicio de la abogacía, que se pone en duda el desarrollo de la abogacía, que se puede vulnerar o poner en duda esa confianza entre cliente y abogado, y en fin, llegar entonces a romper la relación entre cliente y abogado cuando el abogado en el transcurso del caso llega a conocer determinados detalles, con lo cual se puede retirar de este para no ser sancionado por un delito de lavado de activos. Otra de las cuestiones que parten de esta segunda postura, o sea, de limitar la aplicación del tipo penal, es que en el caso del cliente, o sea, ese sujeto que se encuentra siendo procesado por un delito de lavado de activos, si se aplica esta política de aislamiento y se vulneran determinados derechos, el derecho a la defensa del imputado, o sea, yo tengo derecho a elegir libremente un abogado y no cualquier abogado, un abogado de mi confianza, donde me represente justamente y con todas las garantías establecidas dentro de un proceso penal. Y segundo es suplir la asignación de un abogado defensor de su elección por un abogado de oficio. ¿Qué dice esta postura? Igual se debe excluir, y se debe excluir la utilización de un abogado de oficio por dos razones fundamentales. Primero, porque no se puede imponer ilimitadamente que los abogados defensores resuelvan una situación de riesgo que ha creado el legislador penal, recurriendo entonces a su cargo de defender como un defensor elegido por ser designado de oficio. Y una segunda razón es que antes que se dicte una sentencia condenatoria firme, un imputado que presuntamente solo dispone de dinero sucio no debe ser tratado de modo igual del que carece de medios. Por lo tanto, a la conclusión que se arriba fundamentalmente es que con la aplicación de esa política de aislamiento, o lo que otros autores en la doctrina plantean que tanto se ha criticado, que es ese derecho penal del enemigo, se vulnera el derecho fundamental de la defensa y el libre ejercicio de la abogacía. Por lo tanto, se deben entonces tener en cuidado con la colisión de los derechos que se están ponderando, y por lo tanto lo que se debe es que es la política o la doctrina mayoritaria, es limitar esa aplicación del delito de lavado de activos cuando nazca de determinadas actividades lícitas.